Pues empezamos. La verdad es que nos sorprende, yo creo que a ambos, ver tanta gente un 16 de julio con el calor que está cayendo, pues está con la calefacción encendida. Pero la verdad es que es fantástico ver que el libro tiene esta actividad y la lectura de los libros es todo. Y bueno, yo creo que ya primero nos damos cuenta que la gente es un plan de viajes, fantástico, con lo misterioso, y bueno, además todos esos conocimientos que tiene el banco y yo creo que vais a divertiros muchísimo con todo lo que os va a contar porque contarán historias a cual más interesante. Pues yo creo que os dejo con él y gracias por estar aquí a vosotros y gracias a Lili por confiar en más en nosotros. Pues te voy a reconocer que he cambiado toda la presentación porque la pobre me lleva aguantando las dos últimas en Barcelona y en Sevilla. Y ya, claro, de estar aquí al lado escuchando siempre lo mismo, le decía, pobrecilla, es que la estoy aburriendo. A mí me gusta, ¿Y este cacharro por qué demonios se me va la pantalla? Vamos, o sea, es que está mañana. Es verdad. O sea, con la presentación anterior está bien. En cada sitio donde ha sido ha habido un fundido, sí, algo que pasaba algo. Bueno, vamos a ver, vamos a intentar que vaya lo mejor posible. Bueno, pues lo primero es agradeceros a todos vosotros que estéis aquí. Bueno, para mí un día especial, ¿no? Porque siempre que sale un nuevo libro a la calle... Perdón, ¿la persona de CENAC podría enfocar esto de manera que no se vea fuera de pantalla? ¿No se puede? ¿No se puede? Bueno, pues os lo imagináis. Bueno, la cuestión es que lo que os decía, ¿no? Es para mí un privilegio comprobar que se presentan libros, muchos libros en Madrid, que hay muchos eventos en Madrid y bueno, pues que uno se espera siempre, se lo digo a Laura, ¿no? El temor de las presentaciones, que no venga nadie, ¿no? Y bueno, pues aquí estáis. Tengo que decir que tengo una familia muy amplia, por lo cual, gracias porque hace tiempo que no veía a algunos. Quiero agradecer, por supuesto, a FNAC la oportunidad que me da de presentar este 99 lugares encantados donde pasar una noche en vela, que es un libro que no debería de existir. Por lo menos no ahora. Por lo menos no ahora, porque os voy a ser sincero, cuando me puse con este libro yo estaba terminando otro. Pero fue Laura la que se le ocurrió la feliz idea y me dijo, fíjate, se me ha ocurrido esto, tal, 99 lugares encantados, y en ese instante le dije, mira, si te parece, dejo el que estoy haciendo y me meto inmediatamente con este porque me parece un libro que tiene las características que a mí me gustan, ¿no? Por un lado, el viaje puro y duro, a mí me encanta viajar, qué obviedad, ¿no? Yo me imagino que a todo el mundo le gusta viajar, pero a mí me encanta viajar y sobre todo escarbar en la leyenda, en el misterio, en esas historias que quizás no se cuentan en las guías oficiales, pero que están en todos y cada uno de los lugares, de los países que hay en este maravilloso planeta. Es un libro que tiene mucho de una persona, ya sabes cuál es, que yo siempre me encanta recordar. Madre por Dios. A ver, compañero que estás ahí metido, a ver si me puedes arreglar esto porque es que se me va la pantalla. A ver si conseguimos que se quede por aquí esto, por lo menos unos minutillos. Pues es una persona a la que a mí me gusta recordar, ¿no? Porque si alguien me inculcó, y estoy convencido de que a muchos de los que estamos aquí, seguramente a mis queridos amigos, Fran Contreras, Bruno Cardeñosa, también Miguel Pedrero, seguramente si hubo alguien que nos inculcó el amor por estos temas, era un señor que en los años 70, principios de los 80, aparecía en esa pantalla en blanco y negro, en la UHF, hablando de misterios, arqueando la ceja, como él solo sabía hacerlo, y además ofreciéndonos información, pero ofreciéndonos información para que luego nosotros nos quedáramos con lo que quisiéramos. Él nunca pontificaba, él nunca nos señalaba el camino, él te ofrecía y tú recogías lo que querías. Fernando fue una persona con la que tuvimos la inmensa fortuna de compartir vida, yo creo que es de las cosas más maravillosas que se puede hacer precisamente en esta vida. Fue un hombre que nos enseñó que viajar, se puede viajar de dos formas, o como turista o como viajero, y él siempre lo hacía como uno de los mejores viajeros que yo al menos he conocido.
también, por supuesto, nos enseñó que no debemos de conformarnos con una línea por la que discurre la historia, porque generalmente siempre hay autopistas centrales y carreteras paralelas, ¿no?, que nos muestran que esa historia a veces no es tal como nos las han contado, sino que podemos rascar y encontrar pues cosas verdaderamente llamativas. Por eso he querido abrir esta imagen, ¿no?, con esos 10 lugares encantados de los que os voy a hablar. Empiezo mintiendo porque os voy a hablar de 11. Pero sí me gustaría deciros que esos dibujos, ¿no?, que veis ahí también fueron realizados por Fernando Jiménez del Oso. Era un excelente dibujante, con un humor desconocido, ¿no?, porque quizás la imagen que teníamos de él era esa presencia seria, ¿no?, que casi daba miedo, ¿no? Y él hacía este tipo de chistes, ¿no? Por ejemplo, pues ahí hablando con Dios, o el que hay abajo, ¿no?, que no animal, que no es así como hay que atravesar las paredes. Bueno, pues ese era un poco el excelente ser humano que era Fernando Jiménez del Oso, y que tanto influyó en lo que yo creo que ha sido nuestro recorrido vital, ¿no?, de esta generación, que ahora mismo, pues, digamos que de una forma u otra, estamos ahí metidos, unos cuantos de los cuales también están aquí hoy en esta presentación. A mí me encantaba escucharlo, y yo siempre he sido un buen escuchante de historias. Cuando era pequeñito aquí no nos gusta, ¿no?, eso de estar pues, en un campamento, alrededor de un fuego, en una fiesta, en nuestra casa, con amigos, y de repente alguien sale y te cuenta una historia que tiene principio y fin, con lo cual, si es aterradora, es un terror controlado, que eso es apetecible, liberar adrenalina, estar ahí siendo consciente de que no te están metiendo en un cuarto a oscuras y no sabes por dónde te va a venir, sino que realmente pues sabes que ese instante, ¿no?, en el que de una forma u otra el corazón se acelera, parece como que una tenaza te aprieta, pues va a pasar y se disfruta. Y eso yo con Fernando y con tantos otros, pues la verdad es que lo he disfrutado, y con los años me ha gustado ser yo el que contaba historias. Ya empezamos otra vez. Vamos a intentar a ver si podemos contar historias hoy. Bueno, esto os aseguro que no es una foto mía. Porque podría ser una de esas fiestas, ¿no?, a las que me refería, donde se contaban quizás no historias de terror, otro tipo de historias, ¿no? Sí. Pues nada, vamos a por otro. Pues nada, vamos a hacer un monólogo de estos de humor. Yo siempre lo digo, ¿no?, que yo soy un andaluz con muy poca gracia, pero bueno, os voy a contar un chiste. El otro día lo conté en la Rosa de los Vientos, y a mi compañero Manuel Carvallal y Juanjo Sánchez Oro se rieron por compasión. Juanjo está aquí y se sigue riendo. Eso dice que va un señor que encuentra un trabajo, va a trabajar en su nuevo trabajo, cosa que hoy en día casi sigue su cuidado, ¿no?, y de repente se da cuenta de que a su jefe todo el mundo le llama Yeti. Bueno, pues aquí le pregunta a un compañero, oye, ¿por qué llamáis al jefe Yeti? Dice, bueno, porque será un hambre de las 9. Dicha esta estupidez, claro, es peor todavía en directo, ¿verdad? Es todavía peor. Bueno, pues puedo mejorarlo, pero no lo voy a hacer porque, a pesar de que hace calor fuera, estoy convencido de que si sigo así os vais a empezar a desfilar a la calle. Bueno, sí quiero aprovechar ahora, antes de que traigan este nuevo ordenador, sí quiero aprovechar para agradecer también, porque no me quiero olvidar de ella, a Laura, porque yo no sé por qué, la verdad, pero sigue confiando en mis trabajos, y además, siempre lo digo, los trabajos que llevo realizando en los últimos tiempos en libros Cúpula, también en Minotauro, la verdad es que son un auténtico lujo para un autor, ¿no? Un libro como el que tenéis aquí encima de la mesa, cuando uno está en su casa tranquilamente, aquí hay varios autores, estoy convencido de que van a entender lo que voy a decir, y tú estás delante de tu ordenador, esperando eso que los solteras llaman musas, ¿no?, a ver si vienen o no vienen, escuchando tu música, en un ejercicio que además considero tremendamente íntimo, ¿no? Quizás, y creedme porque es así, lo último que te esperas es que, al cabo de un tiempo, eso que tú has escrito cobre la forma que tenéis aquí encima de la mesa, pero todavía es más milagroso que haya alguien que se acerque, lo compre y lo lea. A mí eso me parece ya extraordinariamente milagroso. Dicho lo cual, vamos a intentar empezar viaje, y lo vamos a hacer, ahora que esto se mantiene, volando, porque yo sé que en el FNAC cuando dicen que cierran, cierran. Entonces, vamos a ir rápido. Esto que tenéis en imagen, me imagino que la gran mayoría sabréis lo que es, ¿no? Bueno, pues volando nos lleva, no es un albatros, es una catrina. Nos lleva a uno de los lugares que a mí más me ha fascinado por la historia, por un lado asociada a estos lugares encantados, también encantadores, porque estéticamente la verdad es que es un sitio
pues con un carisma tremendo. Pero tiene una historia dura, ¿no? Una historia que nos habla de esa penitenciaría en la que el que entraba era consciente, siendo una prisión de máxima seguridad, que no volvía a salir. Bueno, pues Alcatraz se empieza a construir en el año 1850, ese periodo de tiempo en el que se producen diferentes enfrentamientos entre México y Estados Unidos. Ayer mismo lo hablaba con Bruno Cardeñosa y con Miguel Pedrero, ¿no? Como México, hasta no hace mucho tiempo, no era lo que es ahora, es que te abarcaba Arkansas, Nuevo México, Texas, es decir, era mucho más grande de lo que pensamos. Y en esos enfrentamientos que se producen a mediados del siglo XIX, Estados Unidos se va comiendo terreno y decide en la bahía de San Francisco, por un lado construir un faro, por otro lado construir una prisión. Esa prisión se va viendo atiborrada en esos sótanos tremendamente húmedos y oscuros, se va viendo atiborrada en un principio de soldados mexicanos, posteriormente se va viendo también rellena hasta arriba, hasta los topes de los soldados confederados que van siendo apresados por los unionistas. Bueno, pues después de este periodo de tiempo extremadamente convulso, hay que decir que es prácticamente abandonada hasta los años 20 más o menos del siglo pasado. Allí solo se queda el farero. Y ya el farero, en crónicas que nos vienen de ese tiempo, nos habla de extraños lamentos que proceden de los sótanos, especialmente de esta prisión. Os puedo decir que Alcatraz es el ejemplo de lo que vais a encontrar en todo el libro. Islas consideradas malditas, hoteles, mansiones, hospitales también, que son los que a mí me dan especial terror. Bueno, se llama ahí. Ha durado, ¿eh? Bueno, también os vais a encontrar cementerios. Los cementerios son, por lo menos los que hay recogidos en este libro, son verdaderamente fascinantes porque te demuestran hasta qué punto el hombre ha convivido y ha intentado vencer ese último paso. Bueno, nos centramos en Alcatraz, años 20. Se empieza a construir una prisión de máxima seguridad. Estamos hablando de un periodo de tiempo que Estados Unidos vive con unos elevadísimos índices de criminalidad. Y se construye, voy a pasar rápido, en muy poquito tiempo, aislada, prácticamente rodeada de unas aguas tremendamente turbulentas. Allí no van a pescar los pescadores porque son conscientes de que las corrientes marinas son terribles. Se hace, la roca se construye para que de allí nadie pueda escapar. Y especialmente para albergar al que es considerado el mayor criminal, el número uno, el hombre más perseguido de aquel tiempo. Alfredo Capone se llamaba. Bueno, pues Al Capone fue encarcelado en una de estas celdas que se cerraban y uno no sabía cuándo se iban a volver a abrir. Y además hay que decir que había una que era la más temida de todas, la celda... Bueno, la verdad es que un poco celda sí que está sucia, está muy sucia hoy en día y estaba más sucia todavía por aquel entonces, pero bueno, la celda 14D, que era conocida por los reclusos como el agujero, era la celda de castigo. Allí era donde se metían a los prisioneros más terribles, más díscolos, aquellos que se revolvían. Muchos de ellos eran conscientes que entraban y también eran conscientes de que no volverían a salir. Bueno, pues de este lugar hay que decir que cuando Alcatraz es abandonada definitivamente en el año 1963, hasta 9 años más tarde, 1972, no es recogida por parte del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos con la intención de convertirlo en un punto turístico de primer nivel. Y es ahí cuando empieza a abrir de nuevo las celdas, pero en este caso para que los turistas conozcan los horrores, la sinfonía auténtica de terror que allí se ha escuchado. Lamentos que todavía hoy, a decir de quienes custodian esta cárcel, pues se pueden escuchar procedentes concretamente de la 14D, del agujero. Yo diré que yo he estado ahí y cualquier persona mínimamente sensitiva sale en 5 segundos. Sale en 5 segundos, ¿verdad? No se soporta. O sea, hay una densidad, una sensación de humanidad. Además, fíjate, también lo que se dice en este lugar es que los cambios térmicos son brutales. De repente hay descensos de temperatura extraordinariamente grandes. Se oyen también, según dicen los guardas de seguridad que allí trabajan, pues que se oyen lamentos. Incluso hay quien ha testimoniado observar pues formas de luz que van cobrando precisamente esa forma antropomorfa. Decían además que en esta celda muchos de los presos, o sea, hay varias celdas de castigo, pero en esta en particular decían que muchos de los presos se ponían espectros cuando se cerraban en ella porque decían ver los ojos rojos. También. Y salían, algunos de ellos salían con ataques de corazón.
la sensación de estar vigilado, además lo que decía, no por 2 ni por 4, sino por decenas de ojos, ¿no? Que parece que te están controlando en este lugar, invitándote amablemente a que te marches allí, ¿no? También se dice incluso que las paredes de este agujero de la celda 14D están impregnadas de un extraño líquido de color rojo que muchos han querido asociar a la cantidad de gente que fue torturada en este lugar y que finalmente murió. Por lo tanto, es un sitio verdaderamente agradable para pasar unas vacaciones, por lo menos para visitarlo, porque te puedes hacer una idea de hasta qué límites, o por lo menos de que no tiene límites, ¿no? La locura, pues, hasta qué punto el ser humano puede llegar a ser bárbaro con el propio ser humano. Vamos a continuar. Y ahora nos vamos a otro de los lugares que a mí me ha llamado poderosamente la atención. La Torre de Londres. La Torre de Londres es un auténtico icono, podemos decir, de muerte, de dolor, de sufrimiento, de intrigas, de sangre, de gente emparedada, gente además de la alta sociedad, cuando no de la realeza. Ahora vais a ver algunas imágenes de los inquilinos de más rancio abolengo, ¿no?, que han pasado por este lugar. Hay que decir que se empieza a construir en el año 1066, que es un señor llamado Guillermo I el Conquistador, un rey normando, que apenas 3 meses después de haber desbancado del trono a Harold II, decide construir a la vera del Támesis esta edificación. ¿Sobre qué lo hace? Pues sobre unos cimientos que ya existían, sobre la antigua Londinium Augusta, que era el fuerte de madera que por aquel entonces, o por lo menos los restos que en aquel año de 1066 aún quedaban en la ciudad de Londres. Bueno, pues lo primero que construye es esta edificación que veis ahí, que es conocida como la Gran Torre. Estaba pensada para ser algo así como el lugar donde debía de habitar la realeza. Lo que pasa es que muy poquito tiempo después, por el Londres de aquel tiempo, empiezan a discurrir todo tipo de leyendas, ¿no?, de la gente que es torturada en este lugar, que es encerrada, los gritos que se oyen, ¿no?, de la gente que lo está pasando verdaderamente mal, y se empieza a hablar, estamos en Londres, Reino Unido, se empieza a hablar de aparecidos, ¿no?, de figuras espectrales que de una forma u otra contribuyen a que ese aura que durante 9 siglos se mantiene vaya creciendo como un lugar, como una especie de talismán absolutamente oscuro, ¿no?, que atrae todo lo malo y donde en su interior ocurre lo peor, ¿no? Hay que decir que en este lugar, bueno, siempre hay cuervos, unos cuervos enormes. Yo os puedo decir que mi mujer, que tiene un miedo terrible a los pájaros, donde siempre tuvimos de ir a la Torre de Londres, pues no quiso entrar. Aquí hay familiares que pueden confirmarlo. No pudo entrar porque estos cuervos que ahí veis, aunque el Gobi que aparece al fondo se ve pequeño, ¿no?, en comparación con los cuervos, por la cuestión de la perspectiva, hay que decir, os aseguro, que el Gobi no es mucho más grande con respecto a esos cuervos. O sea, son como auténticos cóndores, unos bicharracos que además te miran con una maldad. Y dices, bueno, si el demonio se encarna, hoy está encarnado en estos pajarracos. Bueno, pues en la Torre de Londres fueron ajusticiados nobles damas, por ejemplo, bueno, no como esta, sino que este fue el que dijo, hay que empezar a matar. Este es el rey Enrique VIII, el culpable, después de que la Iglesia católica, apostólica, romana le negara su divorcio de Catalina de Aragón, de la hija de los reyes católicos. Bueno, pues él decidió crear esa iglesia anglicana diciendo, bueno, pues si no me dais vosotros el divorcio, yo me monto mi iglesia y ya me divorciaré. Bueno, pues se casó en sucesivas ocasiones y quizás una de sus esposas más conocidas es Ana Bolena. Ana Bolena, a decir de quienes custodian hoy en día la Torre de Londres, es uno de los fantasmas más ilustres. Y os puedo asegurar que si una cosa te sorprende cuando estás allí, es ver con la naturalidad con la que se habla de estos temas. Es que si alguien la ha visto, te lo cuenta con pelos y señales. Bueno, como Sol la semana pasada hablaba de los muertitos, ¿no?, que contactabas con ellos, ¿no? Bueno, pues la verdad es que en este caso te hablan de la misma forma. Incluso en crónicas, me vais a permitir que vaya a un texto que escribió un señor que se llamaba Stricken, en el siglo XIX, concretamente en el año 1882, ya hacía referencia a eso que se veía en la Torre de Londres. Veréis cómo lo describe, porque creo que merece la pena que os lo lea. Decía lo siguiente, vamos a ver, decía, deslizándose despacio por la nave lateral, vagaba una majestuosa procesión de caballeros y doncellas ataviados con trajes de época. Encabezando la macabra comitiva se encontraba la figura de una elegante mujer que evitaba ofrecer el rostro al asustado testigo,
pero se asemejaba enormemente al único retrato que había visto de Ana Bolena. Después de haber recorrido repetidamente la capilla, la procesión al completo, junto con la luz, desapareció. Esto está escrito en un libro del siglo XIX, del año 1882, cuando parece ser que era más habitual encontrarse con Ana Bolena. Yo me imagino que, en cierto modo, reclamando esa justicia, ¿no?, que se le negó en vida, porque Ana Bolena fue una de las víctimas de ese sanguinario rey que habéis visto antes, de Enrique VIII. También Jane Seymour, otra de sus esposas, también fue condenada a muerte por adulterio, porque fue la única excusa que se le ocurrió para literalmente encerrarla en esta torre de Londres y que posteriormente muriera la pobre, yo me imagino que por la humedad, por el hambre y por el abandono, ¿no?, porque prácticamente fue emparedada. Es otro de los fantasmas que, según se dice, se puede ver en esta torre de Londres. Hay un lugar que es especialmente llamativo por el nombre que tiene, la Bloody Tower, la Torre Sangrienta, donde más apariciones extrañas, a decir de los testigos, se han producido. Concretamente os puedo decir que hay un año, el año 1483, en el que, jugando en esta torre, desaparecen por un lado el príncipe Eduardo, que por aquel entonces contaba con 12 años de edad, y su hermano, el duque de York, que tenía 10 años y que se llamaba Ricardo. Bueno, pues culparon de todo esto a su tío, el duque de Gloucester. Lo que pasa es que, como posteriormente fue nombrado rey Ricardo III, dijeron, bueno, pues al rey no le vamos a decir que ha matado a los sobrinos, por si acaso, si ha sido capaz de matar a los sobrinos, vamos detrás nosotros. Lo que pasa es que en este siglo XV, quienes acuden a esta torre sangrienta ya aseguran observar los espectros de niños corriendo, correteando, jugando, ajenos a la escena que tienen alrededor, que evidentemente era de terror por parte de los testigos que allí se encontraban, y desapareciendo. Lo curioso, que esto se podía quedar en leyendas, habladurías, esas cosas que se adornan, ¿no?, en torno a edificios tan históricos como este, y donde tanto se ha sufrido, pero lo cierto es que hay un año, otro año, en 1674, unos albañiles están llevando a cabo unas labores de rehabilitación de esta torre sangrienta, y al quitar un falso muro se dan cuenta de que al otro lado hay una estancia. En esa estancia hay una caja metálica, en cuyo interior hay restos al menos de 2 niños. Restos óseos de al menos 2 niños. Bueno, pues fijaros hasta qué punto tuvieron la convicción de que se trataba tanto de Eduardo como de Ricardo, de los niños desaparecidos, que fueron enterrados con todos los honores que merece la realeza. Continuamos aprovechando que esto ahora parece que funciona. Nos vamos a otro de esos lugares que yo os diría que Laura casi conoce mejor que yo. Os digo también que cuando veáis que me enrollo mucho me lo decís y paramos, ¿eh? Que es que yo, mis amigos lo saben, cuando digo que voy a ser breve, pues yo creo que los señores de FNAC no estarían tan de acuerdo. Pero bueno, nos vamos en este caso a Jamaica. Estamos en el siglo XVIII, época de grandes latifundios, época de esclavitud, a este lugar en concreto que se llama Rose Hall, que está a 12 kilómetros de Montego Bay, que es la segunda ciudad más importante de Jamaica. Bueno, pues os diré que esta casa decidió construirla un magnate británico que se fue a vivir a Jamaica llamado George Ash. Bueno, pues este señor tenía una esposa que se llamaba Rose y dijo, bueno, pues como la quiero mucho, voy a construir un edificio, una mansión con su nombre, y además, precisamente eso, le voy a poner su nombre, Rose Hall. Lo que pasa es que el pobre George Ash pues no tuvo oportunidad de ver terminada esta mansión, porque muy poquito antes de que finalizaran las obras falleció. Bueno, pues Rose Hall se quedó tan hecha polvo, tan triste, que dijo, ¿qué hago yo ahora? Pues no me voy a casar ni una ni dos, sino hasta en 3 ocasiones más. Y su tercer esposo, John Palmer, decidió que si George Ash, el primer marido, había construido la mansión, él, para hacer más honores a su esposa, la iba a agrandar todavía más. Y inició las reformas de Rose Hall, a tal punto de que esta mansión, cuando fue terminada, tenía, para que os hagáis una idea, 365 ventanas, correspondientes a todos y cada uno de los días del año, tenía 52 puertas, correspondientes a las semanas del año, y tenía 12 habitaciones correspondientes a los meses del año. Lo que pasa es que en esta ocasión fue la pobre Rose la que no le dio tiempo a ver finalizada esta obra, porque falleció a los 72 años. John Palmer quedó destrozado por la pena. Tan destrozado quedó que muy poquito tiempo después dijo, ¿cómo paso esta pena? Pues me caso con una quinceañera. Y se casó con una chica de 20 años llamada Ann Mae Patterson. Ann Mae Patterson era una persona con una historia bastante oscura. Era una niña que procedía del Reino Unido, sus padres se habían desplazado a Haití, al Haití del vudú, y nada más llegar
a este país, pues sus padres fallecieron víctimas de la fiebre amarilla, ella fue llevada a un orfanato y poco tiempo después fue adoptada por una sacerdotisa. Ahí fue donde ella le pilló el gusto absoluto que demostró posteriormente hacia la tortura, hacia toda la parte más oscura de esta religión, porque hay que decir que el vudú no todo es malo. Dicen que el vudú, para que sea efectivo, tienes que creer en él. El problema es que es muy fácil creer en él. Bueno, pues en este caso, Ann Mae Patterson se fue a esta casa, a Rose Hall, y muy poquito tiempo después, su recién esposo John Palmer falleció. Fue envenenado por la propia Ann Marie, que desde ese instante, puesto que los esclavos ya sabían qué tipo de prácticas realizaba, fue conocida como la bruja blanca. Bueno, pues para evitar la mirada de las autoridades, decidió emparedar a su difunto esposo en una de las habitaciones, alegando una de las enfermedades que ella conocía sobradamente, la fiebre amarilla. Evidentemente, al decir esto, a nadie se le ocurriría tirar las paredes para comprobar si era verdad o era mentira, porque era una enfermedad muy contagiosa. Bueno, pues muy poquito tiempo después se vuelve a casar. A todo esto hay que decir que gran parte de los 2000 esclavos que tenía en su latifundio, esclavos masculinos, una noche sí y otra también pasaban por su cama. Bueno, pues dicho lo cual, Ann Mae Patterson decide que se va a quitar de en medio a su segundo esposo. ¿Cómo lo hace? Pues en este caso lo apuñala. Y además, para comprobar si está muerto o no, decide introducir por su oreja derecha aceite hirviendo. Como no se queja, pues está muerto. Con lo cual, lo empareda y alega lo mismo. Ha muerto por fiebre amarilla. Bueno, pues desde ese instante, os puedo decir que el temor de los esclavos hacia esta persona era aterrador, porque se decía que en su mansión se daba prácticas rituales donde asesinaba niños, utilizaba los huesos de estos para hacer rituales de vudú, torturaba, asesinaba, masacraba a los esclavos, incluso se decía que los emasculaba. ¡Qué dolor! No sé si sabéis lo que es emascular, me imagino que sí, cortarlos, eso. Bueno, pues se convirtió en una auténtica bruja odiada por todos aquellos que trabajaban, pero sobre todo temida, ¿no? Salvo por uno de ellos, Tacó, el capataz, con el que disfrutaba más en la cama. Bueno, pues en un momento determinado, muy poquito tiempo después, a este lugar llegó un administrador llamado Robert Rutherford, del que Ann Marie Patterson pensó que era un buen candidato para cubrir el puesto que había dejado su anterior esposo. Lo que pasa es que este tal Rutherford se enamoró perdidamente de la nieta de Tacó. Esto molestó mucho a Ann Marie Patterson. ¿Qué fue lo que hizo? Ordenar a Tacó que acabara con la vida de su propia nieta. Y este, harto de las excentricidades de la llamada bruja blanca, decidió que lo que iba a hacer era encabezar una revuelta. Subieron a la habitación, le patearon la cara, la molieron a palos, la tiraron por la ventana y allí la dejaron moribunda a esta bruja blanca. Deciros que tan solo 3 años después se abolió la esclavitud. Y esta mansión fue una de las 15 que se salvaron de las 700 que había en Jamaica. Por lo menos mantuvo su estructura, porque el interior, cuadros, muebles, camas, enseres del hogar, todo fue robado. Y es cuando empiezan a producirse fenómenos, vamos a decir, más extraños. Es curioso, porque en el año 1905 llega una familia norteamericana, los Henderson, conocían perfectamente la historia que se hablaba ya de este lugar donde había habitado la bruja blanca. Ahí la tenéis en la fotografía, ahora Laura os explicará el porqué de su tumba y de esa cruz blanca. Pero lo cierto es que en un momento determinado se decía ya que esa dama blanca, esa bruja blanca, se paseaba por las estancias de Rose Hall, atemorizando a todos aquellos que se atrevían a profanar el silencio de esta mansión. Bueno, pues hay que decir que en el año 1905, como os digo, lo compró la familia Henderson. Sabían la historia, pero no creían, eran supersticiones propias de los nativos jamaicanos. Hasta que de repente su ama de llaves, uno de esos días que estaba limpiando los cristales de una de las terrazas que daba al exterior, de repente pegó un grito porque algo extraño había visto en el interior de la casa. No le di tiempo más, torció el cuello y como los conejos, se le partió, se cayó y se mató. Y los Henderson dijeron, bueno, pues amablemente nos están invitando a comer. Y se fueron. Y así transcurrió el tiempo hasta el año 1965, cuando, en este caso, fueron otros norteamericanos llamados los Rolling, quienes fueron a vivir a Rose Hall. También conocían la historia, pero tampoco se la creían. En el año 1965, además, pudieron comprar la casa ya a todos los efectos al gobierno jamaicano, porque fue el año en el que Jamaica se independiza de Inglaterra, del Reino Unido. Bueno, pues hay que decir que en las obras de restauración de este hogar, al tirar paredes para levantar paredes nuevas, os imagináis qué fue lo que encontraron, lo que todo el mundo daba como una leyenda,
como parte de esa historia negra que parecía haberse posado en el corazón de Rose Hall. En 2 habitaciones, al tirar las paredes, encontraron sendos restos óseos pertenecientes a 2 hombres adultos. Posiblemente estamos hablando de aquellos a los que la bruja blanca, Mary Patterson, pues acabó asesinando. Desde entonces es un lugar muy turístico, cualquiera de vosotros lo puede visitar y además es recomendable porque es de esos sitios que cuando entras el guía te va explicando, bueno, pues un poco, ¿no? Aquí se aparece la bruja blanca, aquí es donde le cortó tal, en este lugar es donde iba con Tacó, aquí es donde hacía sus magias, sus rituales de vudú, y además hay gente que obtiene fotografías. Bueno, pues esas fotografías que turistas, como cualquiera de vosotros o cualquiera de nosotros, captan y que son extrañas, son colgadas en un panel que hay justo a la entrada de Rose Hall. Y allí os aseguro que os podéis encontrar de todo. Y la verdad es que hay un porcentaje elevado de imágenes que son verdaderamente extrañas. Y ahora explica tú lo de la cruz. Simplemente, cuando a esta mujer se la entierra, y sobre todo tras las primeras apariciones, sabiendo que evidentemente la bruja blanca se decide realizar un ritual para que ya no pueda salir de su tumba, y por eso dicen que en la parte de adelante y en la de atrás también hay una cruz. Después del ritual se puso esa cruz para bloquear su salida, pero parece que defectiva nada. No han hecho efecto porque, bueno, ya os digo que son muchos los testigos que aseguran haberla visto. Claro, si tú piensas que esta mujer se dedicaba a cortar los testículos a los esclavos, si yo me la encuentro salgo corriendo. Pero bueno, continuamos con otro de los lugares verdaderamente maravillosos, porque un poco la conclusión de este libro, ¿cuál es? Que para que haya un lugar encantado, que a su vez es encantador, no es necesario que esté sometido al encierro de 4 paredes. No tiene por qué ser solo un hotel o un hospital, como los hay, o un castillo, por supuesto, o una mansión, sino que, por ejemplo, un lugar tan sumamente evocador como es un cementerio, también tiene esa faceta de lugar encantado. Y este es uno de mis favoritos, ¿no? Este es el cementerio de Highgate, que se encuentra en Londres. Durante muchísimo tiempo, fue construido a principios del siglo XIX, mediados del siglo XIX, durante mucho tiempo fue considerado uno de los 7 magníficos. Los 7 magníficos eran 7 cementerios extraordinariamente grandes, generalmente construidos para gente adinerada, bueno, pues que eran privados también, y que de una forma aglutinaban todo esto que os comentaba al principio, ¿no? de ese arte mortuorio, ¿no? Arte de ultratumba. Ahora vais a ver algunas tumbas que de verdad es que pasear por aquí es un catálogo maravilloso de este tipo de creación artística. Lo que pasa es que también tiene su historia. Bueno, hay que decir que a mediados del siglo XX fue clausurado, y en la década de los 60, cuando la vegetación cubría las tumbas, cuando era un lugar que recordaba mucho a esas novelas góticas, ¿no? del siglo XIX, con esos claroscuros, con esos entalimados que rugen, con esos relámpagos, rayos y centellas, bueno, pues este lugar de repente se convierte en el foco de interés de los investigadores de lo raro. ¿Por qué? Porque 2 personas, 2 mujeres, Louise y Elizabeth, cuando están paseando por los senderos que discurren por Highgate, se dan cuenta de que hay una serie de tumbas que han sido profanadas. Los cuerpos están fuera. Bueno, pues en ese instante, sorprendidas, se dan cuenta de que al lado de una farola hay una figura muy alta. Un hombre vestido de negro, muy alto, que según dijeron, con los ojos encendidos en ascuas, las observaba. Bueno, pues a partir de ese día, estas 2 jóvenes, Elizabeth y Louise, empezaron a notar pues cómo su cuerpo perdía fuerza. Fueron víctimas de una anemia brutal y además en todo el cuerpo, no solo en el cuello, en todo el cuerpo aparecían pequeños orificios. Es por primera vez cuando se empieza a hablar del vampiro de Highgate. Una creencia que hace que se forme una auténtica revolución, especialmente cuando entra en escena un señor llamado David Farran, que fue el creador de la Sociedad Psíquica y Ocultista Británica, un auténtico cazavampiros. Cuando entró en escena y pidió que todos aquellos que tuvieran testimonios de haber visto a esta criatura, que por favor, que lo comunicaran. Y esta nota la puso en un periódico local llamado Highgate Press. Bueno, pues la avalancha de información que empezó a llegar fue tan extraordinaria que fue también paralela a la cantidad de actos extraños que se empezaron a producir allí. Por ejemplo, los zorros que vivían en este cementerio aparecían completamente desangrados. Las tumbas, muchas de ellas aparecían completamente profanadas. Había restos de rituales que la prensa, a veces quizás pues entre grandes alaracas, ¿no? Pues definía como rituales de corte satánico. Y por supuesto se perseguía a este vampiro. De hecho, fueron muchas las tumbas que fueron abiertas y aparecieron muchos cadáveres con estacas clavadas en el corazón, en la creencia de que aquellos cazadores, hablamos de los años 60 y 70, que es que en esto de la historia es como decir antes de ayer, bueno, pues
esos cazadores, convencidos de que en esas tumbas había vampiros, se habían dado a la caza de esos vampiros, ¿no? Toda esta fiebre se mantuvo prácticamente hasta bien entrada a los 80, la creencia no solo en la aparición de ese vampiro, sino incluso también de damas que se definían como damas de blanco. Hasta que en el año 1987 el consistorio de Londres decidió que había llegado el momento de sacar de su abandono a esta auténtica obra de arte, donde se representaban todos los estilos de lo que por aquel entonces, especialmente a principios del siglo XX, era el Imperio Británico. Tenías tumbas con arte egipcio, arte procedente de la India, era una auténtica maravilla. Ahora vais a ver algunas. Y en ese año 1987, el registro de patrimonio inglés de parques y jardines decidió acogerlo para restaurarlo, y hoy en día es de esos lugares que se puede pasear y que además, si uno va a Londres, merece la pena visitar. Te encuentras pues auténticas avenidas, ¿no? Parecen como si fuera una ciudad en silencio, en la que casi cuando cae la tarde pues cualquier cosa podría pasar. Tienes estructuras como esta, ¿no? En la que un perro parece que en un momento determinado va a saltar de esa tumba, un perro fantasmal. Luego tienes otras creaciones fantásticas, ¿no? Parece que están durmiendo, o parece también que están despertando. Bueno, y luego tumbas que son la leche, o sea, es que esto es una tumba. Evidentemente quien está enterrado aquí era un auténtico amante del piano, ¿no? Y por supuesto uno de sus miembros más ilustres, que sufrió la ira de ese cazavampiros llamado David Farran, no es ni más ni menos que Karl Marx. De hecho, David Farran fue detenido en muchas ocasiones. Yo me imagino primero que era un carácter conservador el que él tenía, y claro, a Marx pues, no lo podía ni ver ni en pintura, porque en más de una ocasión intentó abrir la tumba para clavarle la estaca, convencido de que este buen hombre también era un vampiro. Aprovechamos que esto funciona y vamos a seguir. En este caso nos vamos al otro lado del Atlántico, nos vamos a México, al DF, a esa megaciudad con más de 20 millones de habitantes. No os preocupéis, que en esta ocasión no os voy a hablar de la isla que más me aterra a mí, la isla de las muñecas, pero sí os voy a hablar de uno de los parques más conocidos, más grandes de América Latina por lo menos, que es el Parque de Chapultepec. He tenido la oportunidad de visitarlo en 2 ocasiones. Os diré como introducción que eso que estáis viendo en lo alto de la colina es el castillo de un señor con un nombre muy largo. Se llamaba Fernando Maximiliano José María Habsburgo Lorena y era hermano del emperador Francisco José de Austria-Hungría. Bueno, pues a este señor, que no debía de conocer muy bien el carácter latino, se lo llevaron a este lugar en el año 1863 hoy. ¿Para qué? Para nombrarlo emperador de México. Y hasta el año 67 así fue. Lo que quería la Junta de Conservadores mexicana era colocar a un emperador para de esta forma hacer un quiebro definitivo a la colonia e independizarse poco después. Y así se independizaron cuando en el año 1867 al pobre Fernando Maximiliano pues lo condujeron al Cerro de las Campanas y fue fusilado. Yo creo que el pobre jamás supo por qué, no entendió el por qué, fue víctima, ¿no? No sé de un complot, pero sí de un ardid político que desde luego al gobierno mexicano le funcionó. Y desde entonces se dice que en este castillo, como no podía ser de otra forma, uno de sus más ilustres habitantes es precisamente el fantasma de este señor que intenta pasear muy distraído, ¿no? Intentando buscar la respuesta al porqué de su muerte. Pero si hay un lugar en este parque de Chapultepec que es tremendamente conocido en todo México DF, esa es la casa de Tía Toña. Estamos en el sector 3 del Gran Parque. Hay que decir que Tía Toña era la viuda de un señor con muchísimo dinero, un magnate pues, que estaba forrado de hombre, ¿no? Y Tía Toña, de la que se decía que tenía una bonomía infinita, decidió, una vez muerto su marido, emplear el dinero para recoger en su hogar, asistir especialmente a niños y adolescentes que no tenían padres, que vivían sin hogar, que estaban sometidos a todo tipo de penurias, habitando este auténtico nido, ¿no? de comadrejas que era el Parque de Chapultepec en aquel entonces. Os estoy hablando de principios del siglo XX. Y así los acogió en esta casa que ha sido rehabilitada en sucesivas ocasiones. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues que en un momento determinado varios adolescentes, observando que la buena de Tía Toña manejaba dinero, pero que no lo sacaba del banco, intuyeron que de algún lugar tenía que salir y pensaron que ese lugar se encontraba en la propia casa. Bueno, pues aprovechando un día que Tía Toña había salido, se dedicaron a remover muebles, cajones, camas, intentando buscar ese tesoro que ellos estaban convencidos que estaba ahí encerrado. Lo que pasa es que la mala suerte quiso que Tía Toña llegara antes de tiempo al hogar y los pillara revolviendo la casa.
Dicen las crónicas que con la amabilidad que caracterizaba a esta mujer, les preguntó que qué hacían, que qué estaban haciendo. Y ellos, considerando que esa bondad al día siguiente se iba a transformar en denuncia, pensaron, bueno, pues es que nos vamos a ir a la cárcel, con lo cual lo mejor es apalear literalmente a tía Toña, y a la pobre mujer la dejaron moribunda en el suelo de su casa y salieron muriendo. Bueno, pues al día siguiente fue encontrada muerta, lo que provocó una convulsión absoluta en todo México DF. A partir de ese día, quienes han intentado comprar la casa se han visto sometidos, vamos a decirlo así, a todo tipo de agresiones de esas de las que uno no sabe de dónde vienen y que se asocian a la figura de tía Toña. De hecho, vaya por Dios, a ver si conseguimos que esto vuelva. Bueno, de hecho, en la cristalera que hasta hace unos segundos estabais viendo en la planta superior, aquí se dice que en ocasiones se ve la figura de una anciana ajada con una expresión pues verdaderamente aterradora, que invita a quienes la ven a que no se acerquen demasiado al lugar porque literalmente los repele. Es como si hubieran obligado a una persona bondadosa a literalmente pues convertirse en justo lo contrario, ¿no? En un ser detestable que detesta a su vez a aquellos que la sometieron a tal maltrato y que abusaron de su confianza. Os puedo decir, la leyenda siempre viene muy adornada, que también se dice que en determinadas noches, cuando se conmemora la muerte de tía Toña, pues la policía ha encontrado algunos cadáveres alrededor de la casa que evidentemente se asocian al día siguiente, la leyenda es así, se asocian a la figura de tía Toña que regresa del más allá para vengarse por la muerte. Nos vamos ahora, volvemos al Reino Unido, en este caso estamos en el castillo de Berry de Pomeroy, estamos en Devon del Sur, en Inglaterra. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, mientras no diga nada, seguimos. Luego llegarán, por favor, vayan desfilando. Bueno, sí, me apoyáis, si vienen a echarnos, lo hacemos fuerza entre todos. Bueno, pues la cuestión es que en Devon del Sur, Inglaterra, se encuentra el castillo de Berry Pomeroy, que es de esos lugares que un poco marca la esencia de este libro. Leyendas, historias sobrenaturales que tienen su basamento, historias contundentes, con nombres, apellidos y pasajes, como diría el maestro Cebrián, con pasajes de la historia. Bueno, pues en este lugar, que fue construido en el año 1350, fue levantado por un señor llamado Henry de Pomeroy. Henry de Pomeroy además se había casado con una joven muy bella, Lady Margaret, que a su vez tenía una hermana llamada Eleonor, que estaba muy envidiosa de la belleza de Lady Margaret. Llegó un momento en que Henry de Pomeroy tuvo que marchar, por decirlo de alguna forma, a capitanear los ejércitos de la última de las cruzadas, la octava cruzada. Ese fue el momento que Leonor aprovechó para encarcelar, emparedar literalmente a su hermana Margaret, en la que hoy en día se conoce como Torre de San Margaret. Margaret, víctima de la melancolía, de la tristeza, del hambre y de la humedad, la verdad es que a la pobre le dieron de comer poco, aguardó el regreso de su esposo para que éste impartiera justicia. Lo que pasa es que el esposo se retrasó más de la cuenta. Tardó exactamente 20 años en morir. Y cuando regresó, la pobre Margaret, pues no le había quedado más remedio que morirse. Y es desde ese instante cuando se habla de la dama de blanco del castillo de Berry Pomeroy. Son muchos los testigos que aseguran que en esos largos pasillos apretados, ¿no?, por esos muros de piedra con tanta historia, pues se observa la figura melancólica de la dama de blanco. Pero como estamos en el Reino Unido y un castillo, evidentemente, o una mansión, si no tiene un fantasma, no tiene pedigrí, no tiene categoría, pues en este caso la categoría es todavía mayor, porque es que no solo hay una dama de blanco, es que también hay una de azul. Y esa dama de azul, nos dicen las crónicas, que se pasea por los alrededores de este castillo. Sería el supuesto espíritu de un lord normando que abusó sexualmente de su propia hija. Esa hija quedó embarazada, y cuando nació el niño, el propio abuelo se preocupó de ahogarlo hasta la muerte. Esto provocó tal pena en su madre que decidió arrojarse desde una de las torres del castillo de Berry de Pomeroy y así poner fin a su existencia. Pues bien, lo que nos dicen, además lo delicioso es que cuando vas allí puedes hablar con la gente que trabaja y te lo cuentan abiertamente, y muchos de ellos incluso te dicen que lo han visto. En este caso, a la dama de azul nadie quiere verla, porque si te la encuentras paseando por los jardines de Berry Pomeroy, sería algo así, para que os hagáis una idea, a nuestra santa compañía. Trae mala suerte. Y a los 3 días, lo más normal es que el que la ha visto acabe muriendo. Yo os puedo decir, cuando estuve allí, que me conformé con ver el interior. Por si acaso, no me dediqué a pasear los jardines. También incluso, en esta parte de aquí,
Bueno, pues por esta parte de aquí, que antes era pues, parte de la muralla, esta es la puerta del castillo, la muralla pues, circundaba todo el perímetro de la mansión que veis dentro, y allí también hay otro lugar que es conocido como el Salto de Pomeroy, donde bueno, pues, dos miembros de la familia Pomeroy, dos hermanos, viéndose asediados por el ejército normando en un alarde de honor y valentía, de ese que solo se respiraba en tiempos pasados, pues decidieron cabalgar al unísono por la muralla y arrojarse al vacío. Bueno, pues quienes se hospedan en este lugar, porque os podéis hospedar, aseguran que hay noches en las que es fácil escuchar el sonido de las herraduras, la cabalgadura, en un momento determinado incluso los relinchos y los gritos, ¿no?, de aquellos que en un alarde de valentía y viéndose asediados prefirieron la muerte antes que la cárcel. Este es el interior de esa zona que aún queda en ruinas. Vamos pegando un salto, no vamos saltando de un continente a otro. Ahora nos volvemos de nuevo, pero en este caso a Norteamérica, a Estados Unidos. Este es uno de los sitios, para mí la verdad es de los más divertidos, ¿no? Es ese lugar que, estando en la que hoy en día está considerada la capital del mundo, Nueva York, ya sabéis que Nueva York está conformada por diferentes islas en las que prácticamente ya no queda un centímetro cuadrado por construir. Bueno, pues este sitio sí, este sitio está tal y como lo veis. Hay que decir que North Brother Island es como se llama. Cuando se construyó, especialmente los pescadores sabían que las corrientes que había alrededor de la isla eran tan fuertes que prácticamente allí no se podía ir. Sería lo más parecido a lo que hemos visto antes en Alcatraz. Con lo cual, en el año, a principios del siglo XIX, el Consistorio de Nueva York ordenó a las Hermanitas de la Caridad que regentasen un hospital para tuberculosos que se iba a construir aquí. Y así lo hicieron. Y la cosa funcionó tan sumamente bien que en el año 1885 se decidieron ampliar los pabellones de este hospital para albergar, en este caso ya, a enfermos de males contagiosos como el sarampión, la difteria, la escarlatina. ¿Y esto qué fue lo que hizo? Bueno, pues que los enfermos literalmente se hacinaran. Por un lado tuberculosos, por otro lado enfermos mentales, por otro lado enfermos de difteria. Es decir, aquello fue un auténtico banco de gérmenes que provocó o que aceleró la muerte de muchos de los que allí permanecían. De hecho, os puedo decir que el lugar es tan sumamente húmedo que para poder calentar los grandes pabellones utilizaban estufas de leña. Y muchas veces esa leña pues saltaba, como decimos en mi tierra, saltaba una chusca afuera, se quemaba el pabellón y se aceleraba todavía más la muerte de quienes estaban allí recluidos. Por eso, de una forma u otra, se empezó a ganar fama de maldito, especialmente cuando en el año 1903, os tengo que decir que aquí no llegaba el telégrafo, no llegaba el teléfono. Eventualmente, una vez cada 2 semanas, un barco de vapor llegaba, aprovisionaba, les informaba de lo que pasaba en el mundo, regresaba a Nueva York, porque esto está en el East River. Bueno, pues en un momento determinado del año 1903 se produce una catástrofe terrible. Un barco de vapor, el General Slocum, se hunde muy cerca de North Brother Island y en los días sucesivos, como si fuera una especie de cuentagotas macabro, más de 1000 cadáveres, más de 1000 ahogados van llegando a las costas de North Brother Island. A partir de ese año de 1903, el lugar prácticamente queda en el más absoluto de los abandonos. Hay un intento, décadas después, por convertirlo en un lugar donde pues, los enfermos de determinadas adicciones eran conducidos, generalmente eran aislados, y estos enfermos pues, empiezan a observar presencias, extrañas luces, bajadas de temperatura, que se asocian a la gente que ha fallecido en este lugar. De ahí que sea considerada pues, una especie de isla maldita, lo decíamos en las otras presentaciones, muy parecida a la isla que tenemos en Venecia, ¿no? La isla de Poveglia, ese lugar donde fueron conducidos tantos apestados, fueron quemados, el terreno de esa isla subió hasta 15 centímetros en base a la ceniza, ¿no? de los quemados, y que se convirtió en un lugar en el que, salvo los agricultores, nadie más se acercaba porque se hablaba de aparecidos, ¿no? Hay miedo, de hecho, todavía en Venecia a esta isla de Poveglia, que aprovecho para deciros que está a venta, ¿no? Si alguien se anima. Este es el interior del sanatorio de North Brother. Pero ahora pasamos, de que estábamos con Venecia, pues vamos a hablar de Venecia, de uno de esos edificios que a mí, sinceramente, que también está en venta. También está en venta. Sí, hay muchos destinos en venta. También el castillo de Bran en Transilvania también está a la venta. Bueno, se podría montar un parque temático, ¿no? Una ruta temática. Bueno, pues en este caso, este lugar, veréis, es... A ver si sale el nombre. Vamos a ver. Sería este lugar que veis aquí. Fijaros qué sitio tan agradable, que es conocido por los venecianos como el palacio que asesina.
así, sin más. Podría ser el palacio que arruina, porque de hecho arruina a todos y cada uno de los inquilinos que lo han habitado desde finales del siglo XVII. Pero es que también mata, es un palacio que mata. Es un sitio que, la verdad, según va cayendo la tarde, como en esta fotografía, a mí me invita a montarme en una de las barcas que discurren por el Canalacho, por el Gran Canal, y salir pitando de allí, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que decir que Ca' Darío, el palacio de Ca' Darío, fue construido por un adinerado Giovanni Darío, con la intención de regalárselo a su hija ilegítima, que a pesar de ser ilegítima era la que más quería, porque su hija se iba a casar. Bueno, pues muy poquito tiempo después comienza la leyenda negra, porque la hija ilegítima de Giovanni Darío es encontrada muerta de un infarto, y muy poquito tiempo después su recién casado, su esposo, decide suicidarse, primero por la pena que le ha provocado la muerte de su esposa, y en segundo lugar porque literalmente sufre la ruina más terrible. En el siglo XVIII, un señor llamado Giacomo Barbaro, también gobernador de Venecia, una de las grandes familias, perteneciente a una de las grandes familias de la ciudad de los Canales, también fallece en su interior en estas circunstancias. Poco después, un tratante de diamantes llamado Arvid Abdul también es encontrado, en este caso se suicida, en el interior del palacio. Pero es que en el año 1838 hay periodos de tiempo en el que evidentemente, más que leyenda, parece que este lugar atrae algo malo o tiene algo en su interior muy malo que evita que la gente lo habite, como si no quisiera que allí nadie habitara. Bueno, pues pasan años de soledad absoluta hasta que en 1838 otra persona, un editor en este caso, Random Brown, también es encontrado, se suicida de una forma verdaderamente extraña. En el año 1970, un conde de vida licenciosa llamado Giacomo de la Lanche es encontrado en el interior del palacio le gustaba mucho el arte, pues es encontrado en el interior del palacio con una estatua de bronce incrustada en la cabeza. Pobrecito Giacomo de la Lanche. Sobre todo cuando además se sabe que su muerte la provoca su amante. Y cuando su amante es detenido y se le somete a todo tipo de interrogatorios, él dice que en ningún momento ha sido consciente de lo que ocurre. Él advierte que en un momento determinado es como si se despertara, se encuentra la escena, su amante en el suelo, todo lleno de sangre, en fin, la decoración había cambiado un poquitín, y no sabía qué es lo que había ocurrido. Él determinó que algo maligno que habitaba en ese palacio, de una forma u otra, lo había poseído y finalmente había hecho que matara a su esposo. Sería una cosa parecida, siempre lo comentamos, ¿verdad?, a lo que ocurrió en Amityville, en Long Island, en Nueva York, en el año 1974, mes de noviembre, 13-14 de noviembre, cuando un señor llamado Ronald DeFeo, un chaval, decide acabar con la vida de todos y cada uno de sus familiares que habitan en la casa de 112 de Avenue, de Ocean Avenue. Bueno, pues él decía cuando le detiene la policía que no sabía qué había pasado, que algo había tomado su ser y de una forma u otra pues se había visto obligado a acabar con la vida de su familia. Bueno, pues aquí ocurre algo parecido, ¿no? Pero es que esta saga de muertes extrañas no finaliza, ¿no?, con Giacomo de la Lanche. También en el año 1981, recientemente, hay un señor que se llama Kurt Lambert. Seguramente el nombre a la gran mayoría ni os suene, pero si os digo que fue el productor de un grupo muy conocido llamado los Who, ya os sonará un poquito más. Bueno, pues también fue encontrado fallecido en extrañas circunstancias dentro de este palacio. Conocían la historia, pero el morbo les llevaba precisamente a intentar comprarlo como una especie de reto, ¿no? Y casi todos acabaron como acabaron. A finales del siglo XX vio pasar el palacio de Ca' Darío a los dos últimos fallecidos. Por un lado, Fabricio Ferrari, que seguramente el apellido os sonará, y en segundo lugar, otro señor llamado Raúl Gardini, que era un magnate de la química italiana, que, atentos a este detalle, y si hay alguien aquí entre el público que me lo pueda explicar, que me lo explique porque yo no lo entiendo, fue encontrado suicidado con 2 tiros en la cabeza. Entrada y salida, los 2 tiros. ¡Pum! ¿Quién da el segundo? Claro, esa es la cuestión, ¿no? Sobre todo cuando la policía se pone a investigar el suceso, se realizan los análisis dactiloscópicos, se determina que la pistola no tiene ni una sola huella digital que no corresponda al difunto, y la leyenda negra de una forma u otra se extiende por el palacio de Ca' Darío, que 14 años después continúa a la venta. Si os atrevéis, pues ya sabéis. Vamos a ir terminando
con otro de los lugares que a mí más... Bueno, es el lugar, para mí es el lugar, por lo menos estéticamente hablando, porque lo que hemos intentado con este libro es, por un lado, aunar la historia con la belleza paisajística, ¿no? Que sean lugares, si en un momento determinado cualquiera de vosotros decide ir, bien sea con la maleta o bien sea con la imaginación, pues que disfrute viendo que son sitios verdaderamente hermosos, ¿no? Y uno de ellos, el más hermoso para mí, es el Salto de Tequendama. Se encuentra en el departamento de Cundinamarca, a unos 70 kilómetros aproximadamente de Bogotá. Y es conocido como Salto de Tequendama por eso que veis al fondo, esa cascada. Son 160 metros de cascada que justifican que el hotel que hay enfrente se construyera, porque en la primera mitad del siglo XX, en los años 30, fue levantado para albergar a las clases pudientes de Bogotá. Gente adinerada que iba allí para olvidarse del mundanal ruido de la gran ciudad, conscientes de que además las aguas del río Bogotá pues, traían tal cantidad de minerales, se creaban pozas con aguas termales que permitían disfrutar de este auténtico remanso de paz. Lo que pasa es que en la década de los 50 el río Bogotá paulatinamente se fue contaminando hasta que prácticamente pues, ya no hubo más remedio que abandonar el hotel. Y bueno, pues el musgo, de una forma u otra, fue cubriendo la techumbre, se fue vistiendo de ruina, las contraventanas se fueron descerrajando. Y este lugar pasó a ser algo así como el sitio idóneo para otro tipo de personajes. No os estoy hablando de espectros, esos vienen después. Os estoy hablando de que... Bueno, es que la veréis. ¿Os enseño la foto? Acá es una pasada. Os digo, es mi favorito. Estéticamente hablando, quizás no tanto por la historia, pero a nivel fotográfico me parece una auténtica maravilla. Es decir, si aquí no hay fantasmas, por obligación debería de haberlos. Y según dicen, los hay, al punto de que en la década de los 60, este lugar, el consistorio de Bogotá, intenta rehabilitarlo como estación de tren, pero finalmente tienen que abandonar el proyecto porque quienes están en esta parada de tren, pues aseguran que allí se ven cosas bonitas, ¿no? Por lo que os decía, porque este lugar pasa a ser ese sitio predilecto para arrojarse al vacío, para aquellos que, hastiados de esta vida, deprimidos de lo que les rodea, deciden asomarse a estas balaustradas con caídas de hasta 60 metros y dar por finalizada su vida. Lo que pasa es que en más de una ocasión, más de 2 y más de 10, los testigos, con la vehemencia propia, ¿no?, con la que le suele hablar el colombiano, pues aseguran que en más de una ocasión, en tiempos muy recientes, incluso posiblemente ahora mismo, se observa cómo se van acercando determinados personajes a la balaustrada, observan a un lado, observan a otro, parecen ajenos a todo lo que les rodea, a los testigos que los están mirando, e inmediatamente dan el salto y se arrojan al vacío, perdiéndose entre la niebla de las alturas. Yo me imagino que si cualquiera de nosotros vemos esta escena nos da un paro cardíaco, y eso es lo que le ha pasado a más de uno, ¿no?, que se ha acercado para ver qué es lo que ha ocurrido, en qué estado se encuentra la persona que se ha arrojado, pero cuando miran al fondo del barranco no hay nadie. Estos son los fantasmas del Salto de Tequendama, que entre otras cosas hicieron que esa estación de tren que se colocó allí pues no era la misma. Penúltimo lugar, fijaros, Transalieni Lunatic Asylum. Con este nombre, pues con este nombre, para que os hagáis una idea, en este lugar que se encuentra en Weston, en West Virginia, en Estados Unidos, se celebran lo que se conoce como Ghost Tours, los tours de fantasmas, especialmente los fines de semana. Es un lugar con una historia bastante peculiar. Fue construido en el año 1858, ideado por un arquitecto llamado Richard Andrews, que le hace falta dinero y poco después acudió al consuelo y también a la cuenta bancaria de una auténtica filántropa, si se puede decir así, llamada Dorothea Dix. Dorothea Dix, como ocurriera con tía Toña, tenía mucho dinero y decidió que en aquel entonces los enfermos mentales no vivían, malvivían de una forma terrible, dantesca, en los diferentes hospitales psiquiátricos en los que se encontraban. Y decidió crear un hospital en el que las condiciones de salubridad y de atención médica fueran lo suficientemente importantes, por lo menos lo que se merecía esta gente. Lo que pasa es que Dorothea Dix, 10 años después, ya no permaneció con vida. Y 10 años después, este lugar pasó a tener una población de, pues os diría, casi, estaba habilitado para unas 200 personas, a los 10 años aquí había más de 2000, literalmente hacinados. Y es cuando empezó a recorrer por estos pasillos que se pueden visitar, como os digo, en esos ghost tours,
es cuando empezaron a crecer esas historias, ¿no? tan arraigadas a la tradición, a la leyenda, no sé si a la superstición, porque entiendo que cuando la gente, el testigo, como dice el gran Juan José Benítez, el testigo no tiene por qué mentir, te cuenta su verdad, y a veces su verdad es la verdad. Bueno, pues en este lugar son muchas las ocasiones en las que se han visto esferas de luz que salen de las habitaciones, que recorren los diferentes pasillos, y que además han sido, interesante, grabadas por aquellos que forman parte de los Ghost Tours. Y como ocurriera en Rose Hall, cuando tú entras en este lugar, tienes como una especie de taller donde puedes observar fotografías, grabaciones, de esas cosas raras que allí se han obtenido. Generalmente, cuando hablamos de fotografías, estamos haciendo alusión a flashazos que le han pegado a algún bicho que ha reflectado y que parece que se te manifiesta un espíritu, o a polvo, que también pasa en ocasiones, pero hay circunstancias, hay momentos, hay instantáneas que ya no tienen tanta explicación, que uno no sabe qué demonios, espero que no sea eso, que es lo que habita, ¿no?, en el corazón de este Lunatic Asylum, que por lo menos, como os digo, porque susto me has dado, estaba yo aquí tan emocionado, que me has dado un susto, que por lo menos merece una visita si tenéis oportunidad de ir hasta allí. Y por último, por eso decía, hemos visto 10, no sé si los habéis contado, pero claro, el 11º no puede faltar, porque es ese lugar que yo tenía clavado como una espinita. Bueno, en este caso no es una espinita, se llama una estaca en el corazón, que es este sitio. Es el castillo de Bran, también conocido como Castillo Drácula. Se encuentra en el corazón de una tierra absolutamente maravillosa, recomendable de visitar, como es la Transilvania. Seguramente muchos de vosotros ya me habéis oído hablar de Transilvania, porque soy muy friki de todo lo que tiene que ver con la literatura gótica, vampiros, tal. Pero ¿sabéis lo que significa Transilvania? La tierra de más allá de los bosques. Qué nombre más bonito, ¿verdad? Y cuando recorres Transilvania, cuando visitas el monasterio de Snagov, donde está enterrado el nieto de aquel que mandó construir este castillo. Este castillo lo mandó construir un señor llamado Mircea el Viejo, en el año 1403. Su nieto posiblemente sea el más ilustre, ¿no?, de la familia, por lo menos en cuanto a lo conocido, porque era Vlad III, que pasó a la historia con el sobrenombre de Chepes, el empalador. Fue ese personaje de cuya historia bebió un señor al que la propia historia le denominó el bondadoso Barbarroja, llamado Bram Stoker, y que en el año 1897 publicó la que para mí es la novela más maravillosa de todos los tiempos, Drácula, el no muerto. Recorrer Transilvania desde la conocida como Perla de los Cárpatos, Sinaia, yendo hacia el norte, pisando Brasov, donde este Vlad Tepes empaló a más de 30.000 personas, al punto de que, para que os hagáis una idea, tuvieron que pasar generaciones hasta que las calles de Brasov se volvieron a ver habitadas. Acabó con toda la población, niños, adultos, ancianos, no distinguía, le daba igual. Eran otros tiempos, por eso yo siempre digo que no se puede juzgar aquel tiempo con los ojos del siglo XXI. Posiblemente dentro de 3 siglos, cuando alguien mire a este siglo XXI, dirá, madre mía, qué bárbaros eran, ¿no? Bueno, pues en aquel entonces Vlad Tepes se encargaba de contener el avance de los ejércitos turcos, ¿no? Y parece ser que lo hizo muy bien, y sobre todo pues lo hizo a base de estacazos. A ver si consigo que vuelva la imagen. Os digo esto porque recorrer, como os digo, Sinaia, los Cárpatos, cuando uno oye los Cárpatos parece que algo se te remueve por dentro. Cuando escuchas Transilvania, a mí la sonrisa de idiota no se me quitó en todo el viaje. Y ves esos bosques cerrados, ¿no?, que parece que se te echan encima, cubiertos por la niebla, donde prácticamente parece que esa niebla está ahí para que los dioses, los que están por encima de las nubes, no observen las atrocidades que allí se han cometido a lo largo de los siglos. Una tierra en que todavía hoy, en pleno siglo XXI, con Facebook, Twitter, con programas como Sálvame, es decir, es que todavía hoy la gente cree en los estrigues, ¿no?, en esas criaturas que durante la noche se levantan para, de una forma u otra, absorber la energía o absorber la sangre de aquellos que se presentan en su camino. Y quizás si hay un epicentro en toda esta ruta por la Transilvania, sin lugar a dudas, ese es el castillo de Bran, donde, por cierto, se llama Castillo Drácula, cuando seguramente allí jamás estuvo el Drácula histórico, y hay quien piensa que lo de Bran es por el autor, que se escribe con N, el nombre del autor se escribe con M, y nunca estuvo allí. Ahora, cuando vas allí, si te dicen, te lo venden, claro, sí, hombre, aquí se inspiró Bram Stoker para su novela, y si te dicen que en ocasiones durante la noche, por esta torre que veis aquí,
se ve la oronda figura del bondadoso Barbarroja, de Bram Stoker, prácticamente abstraído, recorriendo los pasillos laberínticos, ¿no? Casi secretos, hay escaleras secretas, ¿no?, de este lugar. Les puedo decir que la visita dura unos 25 o 30 minutos, yo estuve 3 horas, pero no recorriéndolo, literalmente levitándolo, porque estaba alucinado. Es uno de los sitios que está muy cerca y que merece la pena visitar, porque como os digo, se crea o no, se conozca o no se conozca la historia, solo el nombre ya te remueve algo por dentro. Dicho lo cual, ya no os doy más el tostón, os agradezco que hayáis compartido esta presentación conmigo en este día tan especial y tan caluroso, especialmente tan caluroso, y espero que, pues, que quienes estéis leyendo el libro, yo me quedo siempre con algo, ¿no? Espero que lo disfrutéis tanto como yo lo he disfrutado haciéndolo y sobre todo recorriéndolo. Muchas gracias. Aquí lo tiene, y quien quiera comprarlo abajo justo la entrada lo puede comprar. Gracias. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, se atreve, pues nada, yo estoy aquí. A ver, Pilar. Sí. Sí. En el... Vamos a ver, yo te digo, me pregunta Pilar si en fin, el castillo de Báthory, si he dormido en el bosque cercano. Bueno, vamos a ver. Yo te puedo decir que yo este tipo de libros los hago como terapia de choque. ¿Por qué? Porque soy muy cobarde. Yo soy muy cobarde. Entonces intento enfrentarme a mis propios miedos visitando este tipo de lugares, pero como todavía no los he vencido, pues continúo visitándolos. Jamás de los jamases se me ocurriría acampar en el bosque que hay al lado del castillo de Cachemite, que por si no lo sabéis, es el castillo de la conocida como Condesa Sangrienta. Esa mujer, posiblemente cuando Bram Stoker construye la novela Drácula, posiblemente pilló más elementos de esta húngara de finales del siglo XVI, principios del XVII, que del propio Vlad el Empalador, del voivoda, del príncipe romano. Porque esta mujer llegó a la conclusión de que para que su belleza no se ajara, lo mejor que podía hacer era bañarse en auténticas duchas de sangre. Y de esta forma nos cuenta la historia, y esto es historia pura y dura. Llegó a sacrificar a más de 600 doncellas, les hizo todo tipo de perrerías con tal de bañarse en su sangre. ¿Esto qué es? ¿Quiénes son estos? Con tal de bañarse en su sangre. Y cuentan que hoy en día, cuando la luna llena parece que culmina en la bóveda celeste y bueno, alumbra la noche del castillo de Elizabeth Báthory, pues que se oyen lamentos procedentes de los sótanos en los que ella fue condenada a morir emparedada, porque no la pudieron condenar a muerte. Sería, para que os hagáis una idea, de lo más parecido a nuestra duquesa de Alba. Es decir, es que los reyes de aquel tiempo no se tenían que arrodillar ante, o sea, Báthory no se tenía que arrodillar ante los reyes, sino más bien los reyes, dado el currículum que tenían, pues se tenían que arrodillar ante ella. Por eso no pudieron condenar a muerte, por eso murió allí emparedada a los 4 años, creo que fue en 1614. Javier, creo que sí. Por ahí, ¿no? Por esas fechas. Pues fue emparedada, a los 4 años murió, y desde entonces la leyenda nos cuenta, bueno, la leyenda, y allí si te acercas te lo van a contar, que oyen los alaridos que pegan en determinadas noches. Si duermes ya me cuentas, ¿qué tal? Pues nada, pues antes de que nos echen, aquí estoy a vuestra disposición.